Yo creo que este va a ser un gobierno colorado más, liado en la lógica prebendaria, clientelar. Vamos a hacer el intento porque no lo sea, pero yo no creo que este sea el gobierno de las grandes transformaciones. Diputada Katia González, muchas gracias por venir. Diputado Sebastián García, gracias por la presencia. Están viniendo de una jornada caótica en la Cámara de Diputados. No les dejaban salir. Sí, una verdadera vergüenza, hay que decirlo, ¿verdad? O sea que el tema de la indignación y el reclamo es absolutamente genuino. Habida cuenta de que se pretendió revisar y hacer una jugada bastante oscura, ¿verdad? Porque se vuelve a derivar a comisión un proyecto que ya lleva, digamos, varios meses de debate. Entonces, bueno, la gente salió a manifestarse. Pero apenas salieron, o sea, sí, a bloquearon jugar las con puertas, imágenes. sí, bloquearon las puertas del acceso vehicular. Y bueno, los que son más privilegiados y tienen varios autos y choferes se fueron caminando. Y nosotros tuvimos que esperar un ratito. Y fue simpático porque meses atrás vos eras parte de ese grupo de manifestantes con este Roa y demás y ahora ya estaba del otro lado, digamos, ¿verdad? Ahora ya fui escrachada. Y le tuviste que pedir a este Roa, che, amiga, bancame, porque si no, ¿verdad? O no, hacerme el aguante. No, realmente yo creo que la gente entiende también el rol que estamos cumpliendo, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces es difícil hacer esa discriminación de decir, bueno, este sí, este no. La lucha es institucional finalmente y hoy estamos formando parte de un cuerpo que realmente da mucha pena. ¿Qué comemos hoy? Porque ustedes vinieron a la lomitería más rica de Asunción. Nosotros no, hoy yo no desayuné, no sé vos. Yo desayuné, pero muy temprano. ¿Sí? Me van a decir que no comieron nada todo el día. O sea que acá van a venir con un lomito suculento. Entonces. Totalmente, Sí, bueno. lo más grande, ¿Qué querés comer? reforzado. Bueno, las damos primero. ¿Qué pedimos? Lomito reforzado, ¿Lomito árabe o sándwich? no sándwich. Sándwich de carne. De carne. Sándwich, Diputado. lomito completo, completísimo. Completísimo. Doble huevo. Acá tenemos unos códigos. El lomito sin huevo. ¿Saben cómo se llama? ¿Verdad? No, Bueno, lo- no vale la pena traer eso, viejo No, recuerdo. yo por lo menos tengo muchos huevos, así que Lomito Te va a reforzado, avestruz, entonces. te va a pedir. Y con cerveza, una pilsen helada, ¿eh? está bien. Para los tres, ¿sí? Ah, perfecto. Bueno, te pido 2 sándwiches de lomito de carne completo, 3 pilsen y un lomito árabe de carne, por favor. Bueno, esta advertencia que ustedes hacían hoy, como decíamos, terminó por pasarle factura a la Cámara, por lo menos un susto que se generó esta noche. ¿Qué va a pasar con esta ley de autoblindaje que se está debatiendo ahora? A pedido de unos cuantos, salía Hugo Ramírez a hablar de una cuestión de compañerismo, de que él quiere ser un agente de paz. ¿Se está distorsionando quizás a criterio de ustedes esta cuestión de hacerle la gamba a sus colegas que están implicados en hechos de corrupción y que no están, digamos, poniéndose a disposición de la justicia para que corra debidamente el proceso? Sí, en cierto sentido yo entiendo que la lógica con la cual funcionan los partidos tradicionales es muy terrible, ¿verdad? Y no entienden de que existe una era que se terminó. La gente ya no está dispuesta a tolerar los excesos, los desmanes, sobre pretexto de haber ganado las elecciones. Y eso todavía no se está decodificando de manera adecuada en la Cámara y se siguen manejando votos corporativos sin ningún razonamiento de cuál es el escenario que plantea ese voto. Y ese escenario es justamente una reacción, ¿verdad? Una reacción virulenta de un grupo que viene luchando hace muchísimo tiempo. Nosotros creemos que esta es una herramienta para depurar, para que se depure un poco la Cámara, ¿verdad? Justamente es un mensaje de que justamente esa vieja práctica terminó. Entonces, los que están acostumbrados a esa vieja práctica tienen que acusar recibo de eso y tienen que modificar ciertas cosas. Como te digo, de repente parece que es difícil, pero es
es una carrera de resistencia, ¿verdad? Y bueno, nosotros vamos a seguir firmes con ese compromiso y firme en hacer que esa depuración se vaya logrando. Desde Patriquería y de Encuentro Nacional, diputados, ¿cómo hacer para consolidar este esfuerzo titánico de tratar de depurar? Yo te escucho siempre a vos, Katia, y a vos, Sebastián, con esa intención de tratar de hacerle entrar en razón a su colega de que finalmente esto va a quién sabe dónde, ¿verdad? Este desmadre que hay en cuanto al componente moral que se debe tener en consideración al momento de jugar el actuar de un parlamentario, ¿verdad? Hablábamos de que ahora justamente el factor de honorabilidad que se perdió, la gente todavía no está entendiendo de que es un debate moral el que se da en esta cuestión del autoblindaje, ¿verdad? Y muchos de sus colegas están diciendo, no, pero esto es una cuestión jurídica, que hasta que la Corte no haya una sentencia, no puede, continuar la causa, ¿verdad? Sí, efectivamente. La pérdida de investidura es un juicio político, es un juicio de responsabilidad ética. Y no podemos nosotros autodeclararnos impunes. Todos los poderes del Estado en sus máximas autoridades, de alguna u otra manera, tienen alguna forma, alguna herramienta constitucional para expulsar a aquellos que están deshonrando ese cargo o esa investidura. En el caso del presidente de la República es el juicio político. En el caso de los ministros de la Corte es el juicio político y en el caso de senadores y diputados es la pérdida de investidura. Y eso es lo que ellos tienen que entender. Y de ninguna manera se puede vincular a una cuestión jurisdiccional. No es cierto en ninguna parte del mundo. Por eso es que yo, cuando intervenía en la sesión pasada, traía un poco el derecho comparado, porque finalmente nos trae que no vivimos en una isla. Entonces en otros países se aplica esta figura. Inclusive en Colombia, por ejemplo, la inasistencia a la sesión es una causal de pérdida de investidura. O sea que faltar sin justificar, digamos, faltar porque sí nomás. Entonces son muy rigurosos ellos con sus parlamentarios. Pero ¿verdad? ¿no se sienten por momentos una especie de gaviota solitaria ahí tratando de cambiar la situación, ¿verdad? Y que finalmente la situación siga tan igual como siempre, ¿verdad? Es que muchos... Salud, antes que nada, porque yo tomé ya y no le... Salud. Muchos de los que... muchos son conscientes de que esto va cayendo de maduro. O sea, como te digo, en el caso de los oficialistas, por ejemplo, ¿cómo vos respondés a ciertos gestos que se ven en otros poderes del Estado en contra de la impunidad, en contra, o sea, que realmente sancionan hechos de corrupción? ¿Cómo vos, bancada oficialista, respondés con indiferencia y te vas a favor del autoritarismo? O sea, por eso te digo, cae maduro y es cuestión de seguir insistiendo, de mantenerse firme. Y bueno, tiene que llegar de a poquito. Ambos son nuevos en la Cámara. ¿Cómo ven ustedes esta nueva configuración del Congreso que puede llegar a ser, teniendo el antecedente inmediato, digamos, de lo que pasó con Ulises Quintana, lo que pasó inclusive con González Daer, con Ibáñez? O sea, es como que está muy fresco todavía en la memoria de la gente esos casos que esperemos, digamos, sirvan de algo, ¿verdad? Sí, yo también entiendo de que acá hay que hacer una mirada. Yo no me angustio demasiado, Fede, porque al final de cuentas la gente dio una porción pequeña todavía de confianza al tercer espacio, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que manejarnos como lo que somos, minoría y oposición. Entonces pretender, digamos, hoy tener la razón en una Cámara que todavía se maneja por los números, es una carrera, como decía Seba, ¿verdad?, de resistencia. Y de a poco ellos mismos se van dando cuenta. Si bien es cierto, hoy no salió todo lo que queríamos, es algo fantástico el hecho de que hayan pedido la revisión del proyecto, digamos, ¿verdad? Que ellos dijeron, bueno, no va a salir este adefesio, este mamotreto que tuvo un apoyo muy mayoritario en la sesión pasada. En muchos casos hay todavía esa sensación de que la banca es... Ellos están pertenece, atornillados, me pertenece la banca. Y eso no es así, o sea, la banca no es mía, la banca es de las personas que depositaron su voto de confianza, ¿verdad? Y bueno, y si esa confianza se cae, hay que ser consciente de que es hora de dar un paso al costado, ¿verdad? Te iba a preguntar algo, Katia, con respecto al tema de ese estilo de hacer política en base a la resonancia, o sea, armar un escándalo tal de que finalmente, que es más o menos lo que el modelo que está haciendo Payo en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Con la zapatilla, por ejemplo, da resultado la zapatilla, o sea, el efecto zapatilla, que en el caso de Payo el efecto cinto. ¿Vos crees que
genera un despertar en la gente o queda una anécdota nomás política medio simpática y realmente eso no... Yo te soy sincera, Fede, el testimonio en democracia también es importante. Y nosotros lo que dejamos es una visión testimonial, una visión disruptora, en un lugar donde pocas veces encontramos escenarios que sean capaces de enfrentar al status quo, ¿verdad? Resultados depende de dónde los mires. Siempre hay un resultado cuando uno genera ese despertar y fundamentalmente la gente joven. Que diga la pucha, a lo mejor esta tiene razón, voy a salir un poco del esquema tradicional, del esquema bipartidista. ¿Será que me estoy involucrando poco, mucho? Yo también creo que la sociedad tiene que mirarse al espejo, ¿verdad? Esto no es políticamente correcto decirlo, ¿verdad? Pero se demandan políticos honestos, pero se votan todavía políticos corruptos. Entonces hay toda una conjunción y una sinergia que tiene que empezar a funcionar porque este país necesita y es de los jóvenes. Entonces nosotros lo que hacemos es gestos fuertes, testimoniales que no van a funcionar si agarramos modositamente el micrófono y empezamos a decir, miren, queridos colegas, acá no va a funcionar, no funciona. ¿Cuál es la línea que no se debe trascender, digamos? Porque en el caso de Payo, la gente dice, sí, genial, me encanta que haga bardo, que desestabilice la cuestión, pero lo que sucedió, por ejemplo, ahora con la cuestión del sanatorio, que se forma un escándalo ahí, también de repente a la gente le confunde, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el punto, digamos, o los márgenes dentro de ese actuar? Y en mi opinión, por un lado, la capacidad de seguir armando equipo. O sea, tenés que seguir armando equipo, tenés que buscar puntos de coincidencia. Como te digo, esto también es el testimonio, como decía Katia, es un tema que no va solo a puntos conflictivos como la pérdida de investidura. El testimonio abarca a un montón de otros puntos súper importantes y súper delicados que se tocan en un orden del día o en general en las comisiones y en el transcurso del periodo, ¿verdad? ¿En qué no coincido con Payo? 44 son corruptos, yo soy honesto. Todo el resto que no piensa como yo es deshonesto. Yo creo que en la Cámara de Diputados estamos alrededor de 20 personas, no llegamos a ser la mayor, pero que estamos tratando de articular una línea de trabajo, una línea de equipo a pesar de nuestras diferencias partidarias, muchas veces ideológicas también, ¿verdad? Entonces, ese es el punto que nos hay que pasar. Los liderazgos mesiánicos no funcionan. Él se quedó solo hoy, porque la única aliada que tenía, digamos, era Desiree y ahora lo reconoció acá en esta mesa. O sea, Payo dijo, con la única que puedo llegar a establecer una alianza eventual es con Desiree. Y hoy, digamos, las probabilidades son muy remotas, ¿verdad? Bueno, tienen enfrente quizá uno de los próximos platos gourmet de Asunción. Okay. A declararse por la Senatur. Mayo de ajo. La Cámara de Diputados puede declarar de interés cultural sí, de interés gastronómico. mayo de ajo y mayo de choclo. De choclo. Así que, sí. Ajo vos, choclo yo. Bueno, me decías vos que la diferencia que existe entre el cinto de Payo y la zapatilla de Katia es el sentido de equipo. O sea, la intención de, a pesar de las diferencias, tener que armar equipo. PEN, el Encuentro Nacional, ¿con quién establece un equipo, digamos, en la Cámara de Diputados? Patriquería obviamente es un aliado, pero dentro de esa coalición de grupos menores que hoy en día ya son poquísimos, digamos, son Patriquería, el Encuentro Nacional y Cruzada Nacional 1. Claro, Hagamos también está Hagamos y también unos está. cuantos liberales. Yo creo que la bancada C, por ejemplo, de Pastor Celso Kennedy. Celeste también, que es de la otra bancada, es de la costa también, ¿verdad? Hay unos cuantos con los cuales estamos trabajando, inclusive algunos colorados, Romero Roa, por ejemplo, que siempre vota más o menos similar a nosotros. Así que hay Y un dentro grupito. de esa coalición, ¿cuál es una diferencia sustancial programática que vos ves, por ejemplo, con Patriquería? Que van a llegar momentos en los que vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Acá no estamos coincidiendo o estamos digamos... No de poco. Sí, impuestas las hojas, yo creo que no vamos a coincidir. ¿Por dónde pasa el gran desafío de la oposición a Mario Abdo? Sabiendo que, digamos, hasta ahora al menos se mostró muy determinante en muchas cosas, como por ejemplo la lucha al combate al crimen organizado, pero en otro sentido se está mostrando muy continuista al modelo anterior. ¿Por dónde pasaría eventualmente el desafío de la oposición en este caso? Una gran parte del discurso
en la aprobación del presupuesto, por ejemplo, fue que este presupuesto es medio igual al del periodo pasado. Más o menos por esta vez te damos. ¿Entendés? O sea, para el siguiente presupuesto ya tenemos que esperar reformas en serio, significativas, transformaciones reales, para resultados diferentes. El presupuesto por resultado hoy es la tendencia de los países que se precian de ser respetuosos del gasto público. Eso implica una reforma estructural del Estado. El presupuesto en Paraguay es inercial. Cada año lo que se hace es aumentar los gastos rígidos, y yo traía un poco ejemplo. Hoy 93% de los ingresos van destinados a gastos rígidos. Es decir, un 73% a salarios, un 7% a jubilación, un 8% a pago de la deuda y un 8% al sostenimiento burocrático, no a la función misional, sino luz, agua, teléfono, insumos, etcétera. Solamente un 7% de todo el presupuesto se invierte en gastos sociales. ¿Por qué es importante resaltar eso? No. Estamos hablando de Tecoponá, Tecojá, subsidio a pescadores y otras, las que tienen la IMPRO, otras instituciones, ¿verdad? En un país con 2 millones de paraguayos excluidos de los servicios básicos, hablar de un mejoramiento sustancial del gasto social y de una inversión de calidad y una inversión que sea mapeada por el Estado es fundamental. De lo contrario, simplemente vamos a estar creando impuestos, aumentándolos para pagar la secretaria VIP, para pagar el chofer, el caficho de turno, el casero de la estancia, ¿verdad? Entonces son esas las cosas que él tiene que demostrar que está dispuesto a cambiar. Y eso implica una reingeniería, y eso implica también prescindir de mucha gente que hoy no sirve y entrar un poco en la función misional de cada institución. Entonces, cada vez que se pide aumento, uno tiene que mostrar los resultados que se obtuvo. Ahí vos estás planteando una disyuntiva muy delicada, Katia, porque ahí es donde el presidente va a tener que empezar a hacer esa cirugía fina en las bases partidarias que finalmente le dan justamente, que fue el leitmotiv de su campaña, digamos, ¿verdad? O sea, él va a tener que oponerse a esa fuerza clientelar que le llevó hoy a estar, que básicamente es lo opuesto a lo que Pero si él dice que ya no aspira a la reelección, si él dice que quiere dejar algo perpetuo o comenzar por lo menos, necesita emular aquellos modelos de desarrollo exitoso. Hoy el Perú está aplicando presupuesto por resultado. Hoy México está aplicando presupuesto por resultado. Están entrando en la órbita de las grandes organizaciones mundiales, en donde ahí recién vamos a ser un país que realmente capte y juegue en las grandes ligas. Ahora estamos jugando en las pequeñas. Las inversiones que vienen acá son residuales. No hay una sola persona que va a venir a decir, en un país en donde tenemos este nivel de impunidad, donde la inseguridad jurídica es la regla, en donde los contratos se firman con la mano y se borran con el codo. Entonces, si queremos jugar en las grandes ligas, necesitamos apuntar a estos cambios y fundamentalmente a educación. ¿Usted le ven a Abdo Benítez con el aplomo suficiente como para poder establecer las grandes reformas del Estado? Que justamente es la deuda que tuvo que Cocarte, ¿verdad? Que la deuda en educación no se hizo, la reforma tributaria tampoco se hizo, la reforma judicial ni hablemos, ¿verdad? ¿Marito tiene la cintura necesaria como para poder encarar ese tipo de procesos? O más que aplomo, yo le veo como un buen articulador. Yo le veo como tengo esa percepción de buen articulador, de alguien que sabe armar equipos. O sea, de hecho tiene una carrera política que es indiscutible. Y ahora, por sobre todo, está la voluntad política suya y de su entorno. Yo creo que este va a ser un gobierno colorado más, liado en la lógica prebendaria, clientelar. Vamos a hacer el intento porque no lo sea, pero yo no creo que este sea el gobierno de las grandes transformaciones. El gobierno de las grandes transformaciones va a venir de la mano también de los recursos que se puedan utilizar para esas transformaciones que se requieren. Recién en el 2023, cuando realmente sea más liberada todo lo que hace a nuestra soberanía energética y recursos que van a venir de Itaipú y Yacyretá, podemos hablar de que se van a poder hacer inversiones. Este va a ser el gobierno de las urgencias. De nuevo. De las urgencias, de las prebendas. Dentro de un año ya vamos a empezar a hablar de las municipales, de recuperar municipios. O sea que yo tampoco me hago mucha ilusión. A lo mejor Sebas es más optimista que yo. Yo sinceramente veo como un gobierno de urgencias, un gobierno colorado más, que no va a traer ningún milagro. No sé qué es lo que esperábamos cuando le votábamos a él, ¿verdad?
mejor y la peor designación en su gabinete? ¿Qué digo? La mejor yo creo que es la ministra Ramírez. A mí me Teresa gusta Martínez. mucho, sí. En mi opinión, la mejor es Liz Kramer, la ministra Liz Kramer. Me consta porque me estoy acercando a los programas que están haciendo para pequeños emprendedores, para pequeñas empresas. Y yo creo que cuando hablas de aplomo, yo creo que ella es una persona que tiene el aplomo que ese cargo requiere. Pero que hay designaciones, por ejemplo, como Nicanor Duarte Frutos en Exacto, Yacyretá yo- o Alderete en Itaipú. Yo creo que esas fueron las peores designaciones. Cargos ¿Por qué? secuestrados que van a volver a manejar las binacionales como una caja negra, una caja chica, que puede, digamos, utilizarse sin ningún tipo de rendición de cuentas. Ese es el gran botín de guerra. Así es que Nicanor es un tipo audaz, una persona que tiene experiencia, que supo hacerse y salir, digamos, de andar en colectivo y de colgar su ropa por un piolín a tener, entonces, bueno, una lógica bastante perversa. Y yo no creo que las binacionales, a pesar de que hemos presentado un proyecto justamente con el diputado Edgar Acosta para transparentar los fondos sociales. Porque ahí sí, él va a demostrar y va a hacer un gol de media cancha y me hace tragar así la pelota. Ah, me va a quedar si es que llega Marito a decir los gastos sociales pasan por el presupuesto. Acá lo público es público y no podemos fundar un Estado dentro del Estado. Y se voy a comer así el lomito entero, así, Pero ya. enterito. Para cerrar, un logro, digamos, importante dentro de estos 100 días, primero del gobierno de Mario Abdo, que a ustedes les genere una cierta esperanza dentro de este nuevo gobierno. No, para mí el tema del crimen organizado una decisión difícil, una decisión porque hay que decir que esto está acoptado en las instituciones. No es fácil tomar una decisión de expulsar a una persona, no es fácil tomar la decisión de allanar domicilios de gente que ha manejado a políticos, a policía, a toda la estructura. Así que para mí, sin lugar a dudas, es eso. El caiga quien caiga me parece una señal muy importante por un lado. Y por otro lado, no sé si llamaré la ausencia del presidente, pero o sea, La los dos distancia. nombramientos, la distancia del presidente en los dos nombramientos de estos ministros de la Corte, creo que es una señal clara de renovación y de que son otros tiempos. La gran pregunta es si es Otros tiempos. sostenible este modelo, ¿verdad? Ojalá porque yo recuerdo a los ministros anteriores que vinieron como fruto de una teórica renovación, pero era un coteo puro y duro. Ellos No, venían que con hoy no una estemos banderita. hablando de coteo, es como que dimos un salto abismal, gigantesco. ¿Ya se prepararon para hacer lo mismo? Bueno, yo creo que acá una de las personas más especializadas en romper los huevos hoy va a ¿Por qué? tener el... ¿verdad? Digamos, ¿eso es lo que te critican tus detractores políticos o diputados? ¿Cierto? Que ¿Qué romper tengo que los hacer? huevos. Mal, 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 mal. Bueno, a ver. Mal. El diputado García cocina bien. Impecable. Ah, no. Mira, mira, se fue a la vez. No, su huevo. ese- Mira un poco lo que es. Hundiste, boludo. Vos sos una especie de celebridad Sí, política. yo soy ¿Eh? celebrity. Yo me siento un celebrity. No, mucha gente. Pero me en quiere. serio, es una condición que no todos los políticos logran. No, yo muy Por eso, muy te digo, valorada, por muy eso te digo que vos reconocida. tenés mucha similitud con Payo con salvando las diferencias. ¿verdad? Salvando, por favor. No me empallicen, por favor.